Estás sintonizando Palabra de Esperanza, un programa de tu emisora Dinamis Asturias 102.2 FM, producido por la Iglesia Evangélica Bautista Monte Sión. A través de su equipo de trabajo, queremos darte la más calurosa bienvenida a que compartas con todos nosotros la alegría y esperanza en la búsqueda de la verdad y la vida que solo la palabra de Dios nos puede dar. En tu programa, nuestro programa, Palabra de Esperanza. Puedes visitar nuestra página web en www.montesion.eu. Nosotros como iglesia te invitamos también a que compartas los días domingo a partir de las 12 de la mañana de nuestro culto. Con gozo y alegría te recibiremos. Dios te bendiga. La Iglesia Evangélica Bautista Monte Sión está ubicada en la calle Tenderina, número 53 de Oviedo. Saludos para todos. Queremos comunicaros que la Iglesia Evangélica Bautista Monte Sión de Oviedo tiene en Gijón sus reuniones en la calle Alegría 19, los domingos a las 6 de la tarde. Nos gustaría contar con tu asistencia. Siempre con el Señor. Ya tú sabes quién es el general de la música Conciencia. Simón aquí junto con mi amigo Josué. ¡Sí! Vamos a celebrar todo el mundo entero. Ponga la mano para arriba. ¡Vámonos! Cantaré un canto nuevo al Señor. Le cantaré. Le alabaré por su bondad y su amor. Le alabaré. Cantaré un canto nuevo al Señor. Le cantaré. Le alabaré por su bondad y su amor. Le alabaré. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Es poderoso. Omnipotente. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Es poderoso. Omnipotente. Cantaré una canción nueva lleno de gozo y alegría para mi rey, el salvador de mi vida. I'm rapping the pain. Salvadoreños y los nichas, pongan la mano para arriba. Hey yo, briga con el general, pa' mi padre celestial. Como él no hay otro igual, amor supernatural. Como el rey David, que todo el mundo se ponga a bailar. Briga, canta, gozo a toda mi gente, vamos a celebrar. Cantaré un canto nuevo al Señor. Le cantaré. Le alabaré por su bondad y su amor. Le alabaré. Cantaré un canto nuevo al Señor. Le cantaré. Le alabaré por su bondad y su amor. Le alabaré. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Es poderoso. Omnipotente. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Es poderoso. Omnipotente. Con júbilo y con gozo alabamos al Rey. Con júbilo y con gozo alabamos al Rey. Con júbilo y con gozo alabamos al Rey. Gritando hey, 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 hey. Con júbilo y con gozo alabamos al Rey. Con júbilo y con gozo alabamos al Rey. Con júbilo y con gozo alabamos al Rey. Gritando hey, 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 hey. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Es poderoso. Omnipotente. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Es poderoso.
es asombroso, firme y nunca cambia. Tu amor es la roca, sobre ella estoy. Tu amor es un misterio, como me levanta. Cuando me rodea, me sostienes Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Tu amor es sorprendente, total y diferente, que va en aumento muy dentro de mí. Y cuando estoy contigo, tu bondad me llena. Siento que un canto se levanta en mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, cántalo fuerte, que se escuche ese canto a Él. Sonríale al Señor y cántaselo, porque Él ha llenado con amor y gozo su corazón. Hace cantar, aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar, aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar, aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Mientras que las dificultades vividas durante la niñez a algunas personas las agobian durante toda la vida, a otras les sirven de motivación y de estímulo. Les habla el Dr. Dobson de Enfoque a la Familia. Hay un estudio de mucho prestigio que investigó la vida y pasado de 400 personas eminentes con el propósito de identificar las experiencias de su niñez que pudieron haber contribuido a su grandeza. Todas las personas estudiadas eran sumamente conocidas por sus logros, como por ejemplo Einstein, Freud o Winston Churchill. Las conclusiones fueron bastante interesantes. 3/4 partes de estas personas habían tenido una infancia difícil, pobreza, hogares deshechos, o incluso habían sido maltratados por sus padres. 1/4 parte tenía impedimentos físicos, y la mayoría de los escritores y dramaturgos habían visto a sus padres inmersos en dramas psicológicos. Los investigadores concluyeron que la necesidad de compensar las desventajas era un factor importante en la búsqueda de la realización personal. Si su hijo ha pasado por una experiencia traumática o tiene un impedimento físico, no pierda la esperanza. Ayúdelo a descubrir sus virtudes y sus capacidades naturales con las cuales podrá compensar las dificultades que experimenta. ¿Quién sabe? Ese problema que hoy parece tan difícil puede servir de inspiración en un futuro. Les ha hablado el Dr. Dobson de Enfoque a la Familia.
fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, oh. Cuando parezca como si no puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero. Está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer. Estás escuchando Palabra de Esperanza, en la frecuencia modulada en tu emisora Dinamis Asturias, en el dial 102.2 FM. Para hacerte llegar el mensaje de la palabra de Dios que en este día tiene preparado para ti y así cambiar tu vida. Palabra de Esperanza, tu programa, nuestro programa. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más en este tiempo de Radio Cristiana, nuestra buena mesa. En este caso estoy yo y están los pastores Miguel y Sabino, y también nos acompaña esta tarde Carlos Payá. Hoy lo vamos a dedicar a una segunda parte de sectas, en este caso más concretamente dentro del ámbito evangélico, y aunque pues hay casos en que digamos son más groseros los errores, las herejías, pero también a veces son mucho más sutiles y a priori nos despistan y quizás son más difíciles de detectar. Nos adentramos en un terreno pantanoso que trataremos de analizar con cuidado y respeto, pero también con contundencia. Pues consideramos que son cosas importantes desde el punto de vista de la verdad a la que estamos llamados a sujetarnos y a contender o defender la fe y las doctrinas de los apóstoles, como nos indica en la carta de Judas, cuyo tema principal es la defensa de la doctrina. Y en la introducción a esta carta se dice que fue escrita con el propósito de defender la fe apostólica contra las falsas enseñanzas que estaban surgiendo en las iglesias. Y en el único capítulo de esta carta, en el verso 3, lo dice claramente: me es necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. También en Hechos 2:42 nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y en el capítulo 20, versículos 29 y 30 de Hechos, dice, porque yo sé que después de mi partida, era Pablo hablando,
Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas a arrastrar detrás de sí a los discípulos. Toda esta enseñanza es para nosotros, para defender dentro de nosotros, ¿no? Hay también otras referencias a defender nuestra fe ante quien nos demande respuesta de nuestra fe, con la gente que no cree, pero estamos centrándonos en estas exhortaciones a defender la fe de los apóstoles, o sea, las más importantes, ¿no? Las columnas de la fe, sobre todo. Y ante esto tenemos pues falsedades o medias verdades, incluso dentro de las iglesias. Así que pues vamos a entrar en materia, y entonces quiero que me digáis por qué creéis que es necesario hablar sobre las falsas doctrinas en estos momentos, en nuestros días. Pues como tú has dicho, Ana, porque sigue habiendo, claro, falsas enseñanzas, y si hay falsas enseñanzas es porque hay falsos maestros. Y lo triste y lo preocupante es que esto cada vez va a más. Entonces tenemos que estar preparados, como nos dice el apóstol Pablo, ¿no? También para presentar defensa de la verdad. Curioso lo que tú has dicho. Tengo aquí el texto también de Romanos, de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo 19, que dice que antes quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y esto el apóstol Pablo lo dice, o se está refiriendo a las falsas doctrinas, lo dice en un contexto doctrinal. Él dice también, y digo esto para que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, ¿no? Esto sigue siendo lo mismo, sigue habiendo falsos maestros, falsas enseñanzas, y cada vez, como digo, va a más. Hay que estar alerta y poner atención a las palabras del apóstol Pablo. Es necesario definitivamente tener presente este tema porque bueno, hay muchas personas que buscan respuestas para su vida, buscan guía, buscan esperanza, tanto cristianos dentro de las congregaciones como gente que se acerca a las iglesias por un interés genuino. Tal vez Dios les ha tocado en su corazón. Uh-huh. Y es muy fácil hoy en día entonces que encuentren errores, desviaciones, doctrinas engañosas que puedan más bien dar un mal comienzo en su andar en la fe, en su relación con Dios, en su vida espiritual. Entonces creo que todas tenemos que estar muy atentos a todas estas cosas y a cómo estas enseñanzas pueden colarse en nuestra propia congregación. Y además, no sé si decir que el problema o cómo calificarlo, pero ya Cristo lo dijo, que vendrían falsos maestros, que por sus frutos los conoceréis. Y luego hay un pasaje que siempre me ha gustado, es en el libro de los Hechos, que Pablo llama a los ancianos de la iglesia y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el pueblo en que el Espíritu Santo has puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y esto es tan clarificador que el problema no dice que vienen de afuera, el problema dice que vienen de adentro. En algún punto, pues por alguna razón, se levantan este tipo de personajes que se llevan a la gente, que manipulan y que engañan, y que traen destrucción sobre todo sobre muchas personas. Y sí, es muy problemático porque está hablando dentro de la iglesia. Yo creo que es un verdadero drama, un drama grande, ¿no? Y es ver, ¿no?, como el poder de la mentira está cautivando a tantas personas de todas las clases sociales. Las sectas no distinguen de clases sociales, y es una realidad. Parece ser que después de la pandemia el número de adeptos a algunas sectas ha aumentado enormemente, ¿no?
esto no va a menos, sino que va a mucho más, ¿no? Y hay que estar, bueno, como estamos diciendo, ¿no? Alerta. Es que hoy en día eso está sucediendo también en parte porque en esta era de la información se tiene mucho acceso a través de Internet, de las redes sociales, a predicaciones, a doctrinas a través de Internet, y la gente se ha acostumbrado a buscar información en Internet. Hoy en día hay un término que está muy de moda, fake news, pero llevémoslo al plano cristiano, también tiene su equivalencia. Bien, su equivalencia está en, digamos, estos fake doctrinas, fake predicaciones, que lo que buscan es enseñar más bien, dar enseñanzas tergiversadas o enseñar el error en líderes que buscan manipular en lugar de guiar. Y bueno, muchas congregaciones se desvían, iglesias que buscan más parecer enfocarse en el éxito personal, en la prosperidad de la gente material, que en el Evangelio de Cristo, que al final es nuestro objetivo, enseñar el Evangelio de Cristo. Pero bueno, a través de Internet están llegando a la gente. Tal vez nosotros como iglesia deberíamos de llegar primero que esas falsas doctrinas. Por eso Pablo dice, me llamó la atención lo que dice Pablo, es uno de los sitios favoritos, dice mío en Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo pone una piedra de toque, va a venir, hay que predicar, y porque va a venir y va a juzgar a vivos y muertos. Pero sigue diciendo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, etcétera, etcétera. Entonces, hasta cierto punto a mí también me preocupa este tipo de, esta enseñanza que nos está manifestando en la iglesia, porque creo que hay una responsabilidad en parte por los que enseñamos la palabra, pero también en parte por los que escuchan la palabra. Y así han nacido muchas iglesias pseudo cristianas, y lo que más se ha dañado, en mi opinión, ha sido el Evangelio. Porque la vida cristiana se basa en el Evangelio del Señor Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día, pero que se ha manipulado el Evangelio en movimientos pseudo cristianos. Es muy evidente. Tenemos pues el famoso Evangelio de la prosperidad. Ahí quería, a lo mejor esta es a lo mejor otra cuestión en la que queremos entrar ahora, ¿no? Que sería, ¿cuáles creéis que son, digamos, las enseñanzas o las doctrinas que más están en auge o que más perjudiciales pueden ser? Bueno, ha mencionado Sabino efectivamente al Evangelio de la Prosperidad, efectivamente, que sigue muy en auge, pero también tendríamos que hablar del movimiento de las palabras de poder. También, que está muy en un auge, es también un evangelio muy sutil y tiene algunos representantes muy conocidos, que no sé si decirlo aquí, pero también cautiva muchas mentes de una manera muy, muy sutil. No sé si habéis escuchado hablar de este famoso libro de Joyce Meyer. Sí. Se me ha ido ahora. Sí, sé cuál libro me dices, de Joyce Meyer. Sí. Que ahora tú has tenido problemas, parece ser. Sí, y se me acaba de ir ahora el título del libro, lo siento. Pero bueno, esta enseñanza, digo que es muy sutil y está muy metida en la iglesia, ¿no? Y hay poca diferencia entre este movimiento y la magia. Hay mucho que hablar, ¿no? Nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo, no en los decretos ni en el poder de ninguna palabra, sino en Cristo, que es el que tiene poder y autoridad. Sí, la famosa frase yo decreto
y se supone que tiene que funcionar. Y ese es uno de los problemas del Evangelio. Yo declaro. También se dice yo declaro. Yo declaro. Ese es un, que en la Biblia no existe, o sea, en la historia del Nuevo Testamento eso no existe. Lo mismo que el Evangelio de la prosperidad, que está también muy de moda, y es que se enfoca principalmente en las posesiones materiales, el bienestar físico y el éxito en la vida, ¿no? Y entonces esto lo han espiritualizado como si fuese el Evangelio, y lo que te está hablando es del éxito, es ya caer en lo que es el pensamientos de autoayuda, que si incluso que si tú das al Señor, el Señor te va a dar más, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio no tiene nada que ver con eso. El Evangelio es Jesucristo pagando por nuestros pecados en la cruz y resucitando al tercer día. Y hay otro Evangelio también que el mismo Pablo denuncia, que es vamos a llamarlo el Evangelio de las obras, ¿no? Que es introducir en el Evangelio de la gracia cosas que no son. Y Pablo en Gálatas dijo que si otro os anunciara el Evangelio, maldito sea, porque los judíos cristianos querían introducir pues obras, la ley de Moisés y todo eso. Y vemos que siempre son las personas los que introducen herejías en la iglesia. Y bueno, la gente, pues si les suena bien al oído, pues lo cogen, como esto del Evangelio de la prosperidad y otro tipo de evangelios. También yo he visto algunas campañas, por ejemplo aquí en Gijón se hizo, creo que se hace todos los veranos, campaña de evangelismo de sanidades y milagros, que no sé qué tiene que ver eso con el Evangelio, ¿no? Sí. Estoy leyendo aquí ahora algo que es interesante y tiene que ver con hemos hablado del movimiento de las palabras de poder, pero se le conoce como el Evangelio de la confesión positiva. Exacto. Y que está muy relacionado con el Evangelio de la prosperidad. Pero dice, afirmamos que este movimiento, otro Evangelio de la prosperidad, es una derivación, una consecuencia de lo que se ha definido como positivismo o movimiento de fe, una doctrina que se mueve en el ámbito de la confesión positiva, de los extremos desmedidos y antibíblicos de una mal llamada guerra espiritual que se enmarca en declaraciones y reclamaciones, en unciones y pactos, en oraciones de guerra y en muchos otros despropósitos disfrazados siempre de un lenguaje evangélico, ¿no? En eso consiste el Evangelio de la confesión positiva, ¿no? Es que yo creo que también está por parte de los asiduos a la iglesia, que les gusta escuchar, pues como decía, ¿no? Que les suene bien al oído. Entonces, si alguien es carismático, si alguien es simpático, pues que a ver, no tiene que estar reñido la buena enseñanza con ser tristes o aburridos, porque, a ver, yo muchas veces pienso, ¿cómo? También, esa es otra cosa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de algo tan impactante, que es el cristianismo, tan poderoso, tan relevante, algo aburrido? Eso tampoco es. Pero tampoco nos podemos ir al otro extremo y solo buscar emociones y algo que, ¿no? que nos levante en ese momento sin profundizar. El cristianismo es algo mucho más que todo eso. Sí, eso es cierto, ¿no? Yo creo que hoy es que hay muchos grupos que el Evangelio lo llevan al ámbito de las emociones, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque nos olvidamos de la mente, ¿no? Y claro, hay gente muy necesitada, muy carente de afecto y bueno, hay palabras que llegan, que son muy sutiles a muchos, y muchos, por supuesto, son captados rápidamente, ¿no? Y es una realidad, de diario, ¿no? Es la verdad. Vale, entonces decimos que los más sobresalientes serían la prosperidad, la declaración. Hemos hablado del movimiento, sí, de la confesión positiva. Ajá. Sí, de milagros y sanidades. Sí, exactamente. El otro día también mencionamos a otros grupos, el movimiento de Nueva Reforma Apostólica, habría que hablar también de él,
y luego de los desfases en la llamada guerra espiritual, que es el movimiento de la guerra espiritual es un movimiento también muy desarrollado en el ámbito sobre todo pentecostal, pero que también hay muchos desfases en este movimiento, ¿no? Y luego también pues está el famoso movimiento G12. Sí. Que eso es polémico. Ahí tenemos a la cabeza a Pablo señor o César Castellano, que sobre todo en Colombia. Bueno, el movimiento nace en Colombia, pero se ha extendido casi por toda Latinoamérica y ya hace unos cuantos años, décadas, que llegó a España y entró con mucho poder, sobre todo en el ámbito pentecostal. Sí. El movimiento G12. Y es interesante un matiz, simplemente que muchas veces este tipo de movimientos asocian la guerra espiritual. Uh-huh. Y yo creo que es una manera de entrar para enseñar sus enseñanzas y sus doctrinas. Es verdad que tenemos una guerra espiritual y es verdad que el cristiano tiene un enemigo, pero en la manera que ellos lo hacen y en la manera que ellos lo introducen enseñan cosas que no son así. Uh-huh. Sí, efectivamente. Muy bien, entonces pasaríamos a compartir cómo se puede remediar, o sea, qué cosas podemos o deberíamos estar haciendo. Y aquí yo creo que tenemos que tener en cuenta que cada persona, cada cristiano tiene su responsabilidad. Totalmente. Uh-huh. El cristiano y la iglesia a la que está asistiendo. El lema de nuestra iglesia este año es Primera Tesalonicenses. ¿Cuál es el lema? Examinadlo todo y retened lo bueno. Uh-huh. Y ahí implica también, estuve leyendo, que en la Biblia también da un margen de dudar de lo que tú estás escuchando. Uh-huh. Y tienes que preguntarte qué estás escuchando, qué está diciendo, uh-huh. y si de verdad está en el Nuevo Testamento, y en especial en las cartas dirigidas a las iglesias. Uh-huh. Es muy importante escuchar lo que se dice. También, no solamente examinar y retener una palabra, sino hay que examinar la vida del que está predicando o de los pastores de esa supuesta iglesia. Y hay que examinar cuál es esa iglesia. Porque muchas veces, quiero hacer una punta aquí y me callo para dar paso a otros, que una de las cosas que hasta cierto punto a mí me molesta es que muchas veces venden la idea de que su iglesia es bendecida por Dios o por el Señor porque tiene muchas personas, mucha gente. Y claro, también la secta Mun tiene mucha gente, los testigos de Jehová, podríamos citar de pseudo iglesias cristianas y sectas peligrosas que tienen cientos y cientos de personas. Entonces, claro, a la gente le venden eso. Y entonces van a una iglesia de 500 personas, 1000, 2000 personas y parece como que el Señor está ahí. Claro. Y entonces miran lo que es por arriba, pero hay que mirar un poco por abajo. Claro, las personas yo creo que van, o sea, se acercan a lugares donde primero se pueden cubrir todas sus necesidades y también a lugares donde se escucha aquello que deseamos escuchar. Algo que nos agrade, que nos produzca placer hasta cierto punto, ¿no? Pero si eso es lo cierto o no, si eso es la verdad o no es la verdad, claro, ahí está el problema, ¿no? Y es cierto lo que tú estás comentando. Yo creo que cada uno de estos lugares tiene algo en común, y es que enseñan su verdad de una manera, mira, pero no fomentan el que la gente estudie de manera profunda la Biblia, uh-huh. Sino tienes que creer lo que te estoy mostrando, lo que te estoy enseñando, y no te preocupes que yo te voy a mostrar buen camino. Y no es así. Cada uno de nosotros tiene que aprender, claro, uh-huh. Que es la parte más difícil, la que menos gusta a la gente. Es mejor recibir todo livianito y ya preparado, digerido, pero ahí es cuando nos pueden engañar. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, o las iglesias deberían de tener la responsabilidad de enseñar a los creyentes a estudiar verdaderamente, buscar, encontrar las doctrinas correctas dentro de la Biblia.
Bien, segunda de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bien, y todos estos lo que hacen es usar mal la palabra y no dejar que su gente la estudie verdaderamente. Sí, eso es cierto, ¿no? Es curioso, yo siempre digo, siempre menciono esto, ¿no? Cuando en ese texto, en ese versículo que tú acabas de leer, la expresión que usa bien la palabra de verdad en el griego, si traducimos literalmente, deberíamos de decir que corta, recta la palabra de verdad. Y esto es lo que falta en las iglesias, cortar recta la palabra de verdad. Escuchamos la palabra, está bien, y leemos la palabra. Ahí llegamos todos, pero cuando se trata del estudio de la palabra, estudiar la palabra de Dios de manera concienzuda, ahí falta enseñanza y falta hábito. Y yo creo que es un reto de pastores y maestros enseñar a los miembros a ir más allá de la lectura y de escuchar a veces pasivamente la escritura. Hay que estudiarla y hay que estudiarla concienzudamente, ¿no? Eso es importante para que no nos metan gato por liebre. Y de la lectura, pues, no es lo mismo leer que estudiar la palabra. La lectura nos debe de llevar al estudio y falta mucha enseñanza. Pero muchas veces yo creo que en general las personas tienen la idea del estudio como algo como muy tedioso, como algo muy complicado. Y claro, tiene que haber personas que ya tengan un nivel más alto, pero a nivel en medio todos tendríamos que tener un nivel que nos permita discernir, sobre todo en las cosas principales, ¿no? Y saber analizar un pasaje, y hay ciertas normas básicas que no son tan complicadas de saber, ¿vale? No se deben asustar cuando hablamos de profundizar en la palabra. No es que tienes que ir a estudiar teología y 20 tomos, sino que hay ciertas reglas básicas para la interpretación correcta de la palabra. Pero es que a veces son tan groseras las enseñanzas que uno se... ¿Pero de dónde lo sacaron? Pero si esto no aparece en ninguna parte de la Biblia. Porque... quizá cogen un pasaje, lo moldean a su manera y te lo enseñan así. Pero por eso yo apelo a la responsabilidad de cada persona. No solo es una cuestión de los líderes, como no, ahí habla a Timoteo, que era un joven, pero era un líder, pero es que cada uno de nosotros debe tener esta responsabilidad de usar bien la palabra y de discernir. Porque el Señor nos va a pedir cuenta de lo que nos entregó, si hicimos correcto, si fuimos productivos, si usamos bien lo que nos entregó. Entonces, yo apelaría a que cada persona fuera un poquito, sintiera esa responsabilidad de buscar y analizar bien las enseñanzas que escucha y la palabra. ¿Que hay pasajes oscuros? Bueno, hay formas de aclararse. Sí, claro. Una es la paciencia y esperar que el Señor te ilumine en ese pasaje. Y yo creo que animo a la gente a leer, por ejemplo, el Evangelio de Juan, para empezar por ahí, o el Evangelio de Lucas, que son más comprensibles, y no tener miedo a pensar que no va a poder entenderlo. Yo conozco gente que se salvó leyendo la Biblia. Se puso a leer la Biblia y entendió el mensaje del Evangelio. Nunca había estado en un seminario, nunca le había hablado de Cristo, y entendió que Jesucristo murió por sus pecados, y hoy son pastores. Pero quiero decir que no hay que tampoco preocuparse. Pero yo creo... Me gusta este versículo también de Efesios 4:14, que dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La verdad es que es llamativo todos los pasajes, ya hemos dado unos cuantos el Nuevo Testamento que nos habla de esta problemática. Claro. También Mateo 24, que
Es bueno mencionarlo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, ¿no? Os comparto un pequeño testimonio. Hay un texto en Primera de Pedro 5, versículos 2 y 3, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mi esposa creyó en una congregación en donde de una denominación bastante numerosa en Venezuela, y allí esa congregación en particular prácticamente se convirtió en una secta. Esa, no la denominación en general. Pero ¿qué sucede? Cuando las congregaciones tienen a quien tienen que rendir cuentas, a algún liderazgo que les supervise, esa vigilancia mutua entre congregaciones ayuda muchas veces para evitar estos problemas, para vigilar estos problemas. Finalmente esto terminó bien porque, bueno, se corrigió todo este problema que se habían convertido literalmente en una secta. Bien. Bueno, gracias al Señor, pues bueno, esto fue corregido y ella pues después pudo aprender una doctrina correcta y todo esto, pero puede suceder en los lugares menos esperados, hasta en las grandes denominaciones. Y bueno, gracias pues a que si estamos en una organización en donde nos conocemos unas congregaciones con otras, pues claro, bueno, podemos solventar algún problema que se pueda estar escapando por ahí. Sí. Y yo quería mencionar también que otro de los problemas que tenemos en el mundo evangélico es el desafío, es un problema, es el problema de los líderes carismáticos. Cuando nos fijamos más en el recipiente que en el contenido. A veces vamos a ciertos congresos y a ciertas conferencias, no tanto por lo que se va a enseñar, sino por la persona que lo enseña. Ajá. Claro, y eso capta mucha gente. Este es un líder muy carismático, que bien habla, qué fluidez en la palabra, eso llama la atención. Pero la enseñanza, lo que está diciendo, no es tan importante. Y bueno, pasa. Y pasa muy a menudo, ¿no? Ese punto es muy bueno, porque es hablar de personas o pastores de cualquier denominación que se expresan muy bien, saben poner muy bien los puntos sobre la I, que eso es verdad. Yo he conocido algunos y se expresan de maravilla, pero después de la enseñanza que escucho empiezo a analizar algunas cositas y empiezas a rascar lo que ha dicho, y resulta que lo que ha dicho es grave. En ocasiones es que es hasta grave lo que ha dicho. Y conozco algunos. Y captan a la gente porque hablan muy bien. Entonces, claro, volvemos al punto casi de partida. La gente tiene que examinar lo que escucha y lo que ve dentro de las iglesias. Y no porque una persona sea sepa muy bien hablar, etcétera, 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 pues dejarse llevar, porque claro, luego al final caes en la red. Efectivamente. Bueno, yo creo que ya llegamos al final. Espero que haya sido pues positivo. Y nada, ya nos despedimos hasta el próximo programa. Os esperamos a todos y gracias por estar ahí. Adiós. Adiós. Estás escuchando Palabra de Esperanza, en la frecuencia modulada en tu emisora Dinamis Asturias, en el dial 102.2 FM, para hacerte llegar el mensaje de la Palabra de Dios, que en este día tiene preparado para ti, y así cambiar tu vida. Palabra de Esperanza, tu programa, nuestro programa.
is triumphant from the grave. By faith the church was called to go in the power of the Spirit to the lost, to deliver captives and to preach good news in every corner of the earth. And we will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, my soul. We want till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. By faith this mountain shall be moved. El pastor Michael Kruger, hablando del abuso, él dice lo siguiente: el abuso se ve cuando un líder de una organización cristiana, en su posición de autoridad espiritual, lidera de una manera manipuladora, dominante, controladora e intimidadora, acosadora, de varias formas a aquellos bajo su cuidado para alcanzar lo que él desea o cree que es de parte de Dios. Bueno, esto no es nuevo hoy en nuestros tiempos. Esto es algo que ya desde el principio ya pasó. Es más, el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, verso 15 al 20, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y Jesús da un ejemplo, sigue diciendo: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Jesús mismo ya empieza a advertirnos acerca de los falsos profetas y del fruto que dan en su vida. Y eso pasó desde los comienzos de la Iglesia del Señor Jesucristo. Pablo dice acerca de algunas personas que estaban ahí cuando escribió su carta a los Corintios, él dice lo siguiente: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, los llama apóstoles. Ya había falsos apóstoles, ya había personas en el liderazgo que eran gente falsa, manipuladores. Sigue diciendo, 2 Corintios 11, el verso 13, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Quiere decir que dan una apariencia de justicia, una apariencia de que todo está bien, y luego sigue diciendo eso. Es más, sigue diciendo que los tolera. A la iglesia que está hablando, 2 Corintios, la iglesia de Corintios dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. En otras palabras, Pablo no solamente pone el dedo acusador sobre los falsos profetas y estos falsos apóstoles, sino que también pone el dedo acusando a la iglesia que permiten que esta gente haga ciertas cosas. Pedro dice lo siguiente acerca de la manipulación y del abuso espiritual. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, refiriéndose y poniendo como ejemplo lo que pasó en Israel, que hubo falsos profetas. Y dice, como aquella misma manera, ahora hay falsos maestros. Y dice algo bastante fuerte. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice:
y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Bueno, yo creo que el cristianismo hoy en día, la persona de Cristo es blasfemada porque se han introducido muchas cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y claro, estamos pagando el pato por eso, porque hay gente que quiere vivir del Evangelio a costa de las enseñanzas de Cristo, y somos advertidos por Cristo mismo, por Pablo mismo, por Pedro mismo. Y nosotros podemos identificarlos. Se les identifica por su estilo de vida, cómo hablan, qué personas se relacionan con él y él con qué personas se relaciona. ¿Cuál es el mensaje? En otras palabras, el centro de la enseñanza es Cristo y todo lo que tiene que ver con el Señor, ¿o Él es el centro? Bueno, Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo vuelve a decir: mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Una cosa que Pablo nos advierte es que tenemos que fijarnos en la iglesia personas que causan divisiones y tropiezos y que van contra de las cosas que ya nosotros sabemos y hemos aprendido. Dice que nos apartemos de estas personas. Y Pablo vuelve otra vez en Hechos 20 a los líderes de la iglesia, a los líderes de Éfeso, que los llamó, les dice en Hechos 20, 28 al 30: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y dice: y de vosotros mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Wow, vaya advertencia del apóstol Pablo, que dice que de dentro de la iglesia se van a levantar lobos rapaces. ¿Te suena esto hoy en día? Es algo normal, está pasando, porque no estamos siendo objetivos con lo que se está enseñando en las iglesias, de cómo se abusa de las personas. Ahora bien, los pastores, los líderes son responsables de esto. Y sabemos que se van a levantar lobos rapaces, gente de dentro de nosotros. Y hoy el cristianismo hay cosas perversas. Muchas cosas perversas que manipulan y arrasan a la gente. Pero es interesante lo que el apóstol Pablo, años después, también le dice a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4 dice algo interesante: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quiere decir que nosotros también somos responsables de escuchar las cosas bien e interpretarlas bien, y cuando escuchemos a alguien que habla de Jesús o de la Biblia o de Dios, preguntarnos: ¿esto es bíblico? ¿Esto está en el Nuevo Testamento? Porque una de las razones principales por qué hay abuso espiritual entre la gente es que hay gente con capacidad de manipular, y nosotros tenemos que ver esas cosas. Tenemos que ver que nos puede manipular, tenemos que examinar a la luz de la palabra lo que escuchamos. Hoy en día uno de los mayores peligros es el youtuber. En el youtuber puedes escuchar cosas rarísimas. Todos estos pseudo cristianos usan algo de la Biblia y después se montan su propia película. Y como a la gente le gusta y nos cuesta hacernos preguntas de los que oímos, pues cualquier cosa que escuchamos y nos parece bonito, lo aceptamos. Ahora bien,
Para ir acabando, una de las cosas que más ha dañado al cristianismo es la manipulación del Evangelio. Es el torcer lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Las primeras iglesias y los apóstoles enfrentaron esta situación de que había gente que lo manipulaba, pero manipulaban gravemente el Evangelio. De hecho, Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Y dice, pues yo busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. En otras palabras, Pablo predicaba el evangelio de Jesucristo, que era tan simple como lo que dijo en Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Punto número 1. Conforme a las Escrituras. Punto número 2. Y que fue sepultado. Punto número 3. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La gente que había torcido el Evangelio querían introducir ley, obras. Sí, el Evangelio de la gracia, pero hay que ser bueno y hay que hacer esto y esto y esto. Y Pablo los llamó malditos, anatemas. Y el Evangelio es simplemente la gracia del Señor entregando a Cristo por nuestros pecados. Y no tiene que ver con ser bueno o hacer esto o hacer aquello. Ya Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz. Dice que Él murió por nuestros pecados. Tú que me escuchas, Jesús murió por tus pecados y por mis pecados, por aquellas cosas que ofenden a Dios. Y dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y lo que hay que es nada más creer, depositar mi confianza en que esto es lo que Jesús hizo. En Hechos 8, verso 37, Felipe estaba predicando el Evangelio al eunuco y el eunuco llegó un momento en que él creyó esto. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Resumiendo el Evangelio. Entendió que Jesucristo murió por sus pecados, aceptó, pidió perdón a Dios y creyó que Él era su Salvador. Mi querido amigo y amiga que tú me escuchas, tú también puedes hacer lo mismo. La Biblia enseña que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es religión, no es iglesia, ser católico, cristiano, protestante, evangélico, ortodoxo. El Evangelio es en Jesucristo, que es el único hombre, el único nombre dado donde nosotros podemos ser salvos. Tú puedes creer hoy en Jesucristo como tu Salvador personal. No lo dejes para mañana. Que Dios te bendiga.